emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Conversación Cuentera. Otro lunes en donde me contaron qué, nos cuentan qué están haciendo, cuál es su camino, en qué están los distintos narradores, por esta vez de la quinta región. Y voy a partir dándole una disculpa muy sentida a mi compañera de hoy, porque en el apuro, y no fue mentira lo de la promoción del vaso y el 18, la escribí como Carolina Díaz Cuento, como la tengo en el WhatsApp. Pero ella es, y la saludamos, bienvenida, Carolina Emperatriz. Hola, Carolina. Gracias, hola. Gracias por estar acá, qué bueno que viniste. Y conversábamos recién que esta parece que es tu semana de los medios. Sí. Porque estás presentando, no sé si tú conoces el formato del programa, ¿los has visto, me dijiste? Sí, lo he visto. Básicamente hacemos la pregunta de rigor, ¿quién es usted? Nosotros te conocemos, pero la gente que nos está viendo, ¿no es cierto?, para que nos podamos ir dando a conocer y de dónde vienes, de dónde deviene tu trabajo hacia el cuento y cuáles son tus caminos, y ahí va saliendo la conversación. Claro que sí. Y te preguntaba por qué venías de trabajar en teatro y presentando un asunto del teatro. Tú eres actriz. Estudié teatro, claro, soy actriz, soy narrador oral hace bastantes años también. Y soy artista escénica en realidad. Esa es mi definición. Buena descripción. Soy artista escénica, también hago muñecos, interpretación de muñecos, manipulación. Dependiendo del espectáculo o de la obra que vaya a realizar, es la técnica que utilizamos, el lenguaje que utilizamos. Pero también me dedico a contar cuentos, sí, pues, como sin ningún otro elemento que no sea el cuento. Hermoso. Sí. Eso es lo que conversábamos la semana pasada con Sandra, que el cuentacuentos, ante todo, debe ser capaz de presentarlo a viva voz. Y de ahí, bienvenidos los recursos. Claro, claro que sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo con varios compañeros que han venido en otras oportunidades, personas que tenemos hartos años de oficio y que vamos llegando a ciertas conclusiones, a ciertas reflexiones que son más o menos similares. Y fíjate que eso ha sido muy interesante del programa, porque hemos ido conciliando. Por eso yo puse por ahí todas las links, porque si alguien se da el tiempo y tiene las ganas de revisar lo que se dice, es casi como un diplomado en experiencia, en workshop, ¿no es cierto?, de lo que hacen, y hay muchos elementos en común que son muy interesantes porque de alguna manera nos van sentando las bases de nuestro trabajo. Sí, claro que sí. ¿Cómo llegas tú a la narración oral? ¿Desde el teatro, partes desde ahí o desde otro lado? Mira, yo soy iquiqueña y quiero decirlo porque Iquique es un lugar donde se genera mucha actividad artística escénica. ¿Ah, sí? Claro, por las salitreras. Mira. Entonces, No lo imaginaba. desde ahí se deriva, es una vertiente donde se hace mucha actividad teatral. Yo estudié en la Escuela Artística de Iquique, hoy lo conté en la mañana en la radio porque fui a promocionar el taller a un programa de una amiga, y estudiaba en la Escuela Artística en horario contrario al horario del colegio. Ya. Entonces iba en la mañana al colegio, en la tarde iba a la Escuela Artística. Eso Y de al niña. revés. De niña empecé cuando iba en tercero básico. Ah, chiquitita. Ahí empecé estudiando ballet. Y terminé, egresé de cuarto medio y siempre en paralelo con el ballet. Y aparte, como en séptimo, octavo, no me recuerdo bien, empecé con el teatro. Mira. Porque en el colegio, bueno, sí, típico de chica, yo era súper hablantina. De chica, muy hablantina, entonces mi mamá me decía, tanto cuento, pero yo inventaba muchas historias. Ya, pero eso obviamente como un juego, como lo que hacemos todos los niños, todas las niñas. claro. Y luego me empecé me sacaban a decir una poesía, lo típico que tienes que hacer en el colegio. Y eso también es otro punto en común de muchos narradores. Claro. El pintamono, el inquieto, el que le gusta. Claro, entonces, ¿Cómo así? si no era bailando, era recitando o haciendo la obra de teatro en el curso, etcétera. Y luego entonces entré a estudiar teatro. Después me fui a estudiar teatro a Santiago cuando salí del colegio. Y ahí cuando estaba en el último año de la carrera, en el año 97, trabajé con un actor que se llama Hugo Medina, actor y director de teatro, Premio Nacional de Teatro, o sea, muy conocido. Y él trabajábamos también como dramaturgo y como productor
con Toño Susarte, un artista Sí, de de la acá, quinta de región, Quillota. sí, pues. ¿Sí? Conocido. Sí. Ya, yo trabajé con Tremendo él, Toño trabajé con él Susarte. varios años. Bueno, cuando estábamos ahí, estábamos haciendo esta obra que se llama El Árbol de los Cuentos. Y él, Toño, tenía metido en su cabeza que el árbol era quien nos contaba los cuentos. Entonces, bueno, hicimos una obra, todo, el Hugo era súper loco, es muy creativo, nos hacía, que corriéramos para allá, que hiciéramos tal cosa y todo. Y entre sus locuras, él dijo que en un momento teníamos que salirnos del personaje, y como estaba pensada la obra para hacerla en espacios masivos, con mucho público, cada uno andaba en un carro, cada actor andaba en una tarima que tenía ruedas. Entonces en un momento se juntaban todas las tarimas y formaban un gran escenario y después se separaban esas. Qué bonito. Entonces en un momento teníamos que separarnos todos los actores y acercarnos a distintas partes del público, y ahí, con nuestro montoncito de público aparte, contar un cuento. Qué buena idea. Y ahí yo conté un cuento andino. ¿Por qué? Porque como yo soy de Iquique y siempre estuve vinculada al mundo andino, porque eso es algo natural con lo que tú convives diariamente, con eso creces, con esa cultura, con esas prácticas. Claro, forma parte de Y entre ellos mundo. los cuentos también. Y yo sentía que tenía esa necesidad. Y ahí fue que partí contando cuentos. Ahí, bonito. para niños, y gracias al Susarte, él hacía espectáculos de poesía, él incorporaba sí. muchas cosas, era Música, poesía, era extraordinario. un trovador, un juglar, Sí. incorporaba muchos elementos, y entre ellos también los cuentos. Y me dijo, sí, tú serías una súper buena cuentacuentos, me motivó bastante. El Hugo también, sí, me engrupieron bastante con ese tema. Y yo estaba bien receptiva a ese tipo de cosas, estaba saliendo de la escuela de teatro. Y yo, si bien siempre había pensado que iba a hacer teatro físico, porque venía del ballet, Claro. me dediqué a la palabra. Y ahí conté un cuento la primera vez de Benedetti, cuento de adultos, porque el Toño me motivó y él me invitó a que contara. Oye, qué hermoso inicio, porque Sí. fue dentro de un espacio muy teatral, muy escénico y con una diversidad que integraba varias Sí. líneas. Y Bonito. también siempre ellos tenían mucha conciencia que es algo distinto, pero que es parte de, y que puede ser aparte, como que puede ser, como Sí, que lo puedes incorporar involucrar. en un espectáculo teatral, o aparte como en un espectáculo como los que hacía el Toño, por ejemplo, que bueno, lo vinculaba más con la música. Yo como Ujú. cero para la música, entonces Pero para el baile, con no la me música, puedo meter que en eso. está también. Claro. A lo mejor no lo has explorado la música suficientemente. No. ¿No? Oye, es muy hermosa la manera de partir. Tú ya habías salido del teatro, luego te quedaste con eso, seguiste avanzando, trabajaste Claro. en algunas áreas. Seguí trabajando, después la primera vez que me presenté así como solita, fue en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Providencia, el año 99, cuando se hacía en lo que hoy es el Cernatur. Ya. Ahí se hacía en el hall. Ujú. Bueno, ahí me presenté con unos cuentos andinos también, y aparte de una obra de teatro para niños, pero cuentos, y aparte la obra de teatro. Y ya ahí seguí, después viví un tiempo en Iquique, 1 año y medio, y después me vine a vivir a Valparaíso por 8 meses, el año 2003. Ya. Y ese año hice un espectáculo de narración oral con el Toño Susarte, y la presentamos en un lugar, un bar que incluso la Sandrita ¿Sandra? sí lo mencionó, y Ah, nunca sí, me sí, recuerdo. sí. La Trova parece que se llama. No recuerdo Sí, el nombre. sí, pero es donde se Ahí hacían, estrenamos. Mira qué bien. Hicimos una temporada mini, como de 2 semanas. Por ejemplo, era jueves y viernes, 2 semanas. Y después seguí en el bar Ritual, contando cuentos para adultos. En el bar Ritual, que está en la subida Camin. Ujú. No, Almirante Mon. En la subida Almirante Mon. Ya. Ahí fui a hablar, un día iba pasando, yo vivía por ahí cerquita, y le dije, oye, ¿sabes que yo cuento cuentos? ¿Te tinca? ¿Puede ser? Y el dueño de ese entonces me dijo, sí, ni un problema, ya. Yo le dije, mira, podríamos dejar un sobre en la mesa. Sí, perfecto. Eso fue. Y La después casa me del fui a sol. vivir a Santiago, y ahí viví en Santiago hasta ahora. ¿Y te devolviste? Y ahora me vine a vivir de nuevo acá. Ujú. Sí, hace Te 2 tiran años. los puertos, entre Iquique y Valparaíso. Sí, además que la familia también. Sí, claro que sí. Porque aquí tengo familia, yo tengo familia en Iquique y tengo familia acá en Ujú. Valparaíso.
Oye, qué bonito. Y eso significa que has estado ligada a los cuentos, pero has desarrollado también tu carrera de actriz, has Sí, trabajado en eso. claro, he ¿Ya? trabajado haciendo teatro Ujú. y haciendo cuentos y haciendo teatro con marionetas. Entonces, desde tu experiencia y lo que tú has podido aquilatar, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro cuando el narrador o el cuentacuentos se pasa al teatro? ¿Hay un riesgo en eso? ¿Es posible vincularlos creativamente? ¿Qué dices tú? Yo digo que es posible vincular todo lo que uno quiera, siempre y cuando formes un cuerpo coherente, un cuerpo orgánico, un cuerpo digo como un todo, una creación que sea capaz de, de elevar el espíritu de quien lo está viendo y que sea coherente con lo que tú estás planteando. Yo sí pienso que hay momentos en que tú puedes ser, entre comillas, purista y Ujú. solamente, por ejemplo, contar sin ningún otro elemento. Así como también puedes en otros momentos dedicarte solo a la actuación, entendiendo la actuación como cuando estás interpretando a un otro o a una otra. Ujú. Pero, pero también creo que si lo deseas como creador, puedes incorporar todos los elementos que quieras. Hay antecedentes históricos Sí, claro. por doquier para eso y no estamos inventando nada nuevo en Ahora, ese claro, sentido. ahora, ¿qué elementos se tienen que considerar? Por ejemplo, el texto, ¿cómo se involucra el texto? ¿Cómo lo haces tú para poder relacionar, por ejemplo, el texto con la puesta en escena, con el vestuario tal vez, o con muñecos, si es que lo estás trabajando? ¿Está en el relato? ¿Están en la ambientación? Sí, mira, a ver, yo hago, principalmente yo estudié dramaturgia, Ya. así que soy como bien estructurada en eso. Yo tengo una forma de trabajar, un método. Y yo trabajo desde el texto y, y lo estructuro para la oralidad, entendiendo que el cuento está escrito de forma narrativa y yo lo Ujú. traspaso. Ya, Incluso, ahí hay incluso, una transformación, entonces, sí, porque el incluso, texto puede ser un texto disculpa, dramático. me dio calor. Incluso, claro, incluso por ejemplo, los textos que han sido traídos desde la oralidad Ujú. y han sido pasados a la escritura, después tomar esos textos que ya están pasados a la escritura, hay que reescribirlos o reeditarlos para la oralidad. Claro. Bueno, yo hago ese trabajo para hacer el montaje. Y, Perdona, y ahí tomas en cuenta también quién lo va a narrar. En este caso tú, por ejemplo, y tienes que ver también con la manera que tú sabes que tienes y claro, todo. O sea, hay o un sea, trabajo. la Digamos, narración el oral, texto, digamos, del claro, cuento, porque ¿no? la narración oral, como tú como narrador también sabes que ahí estamos como somos nosotros Ujú. también, como somos nosotros, con la modificación que nos da el escenario, por supuesto, pero somos nosotros ahí, no Claro, somos un personaje. claro. Bueno, hay quienes narran desde un personaje, cosa que también me parece Sí, muy bonito y respetable también. Me parece que es una decisión artística, una decisión creativa que yo no soy quien para claro, decirle claro. Y que no. también Mm, nos han comentado los amigos que nosotros somos el personaje narrador, que también hay que También, considerarlo. O sea, claro. la gente no solamente te escucha, sino que te ve Ujú, en un contexto de que te convierte en un personaje, aunque sabemos que no somos un personaje de la historia. claro, Y eso, en claro. algunos O sea, casos. está modificado. Claro. Incluso uno puede, a veces sin darte cuenta, adoptas una Mm, postura, adoptas una forma de hablar. Bueno, va a depender de lo que tú quieras transmitir, igual de lo que tú quieres crear, en el fondo, tiene claro. que ver con eso. Pero a lo que iba es que cuando adaptas el cuento también lo Ujú, adaptas sí, para que tenga tu voz. correcto. A mí ¿Cómo me así? pasa eso, como para que este cuento tenga que ver con lo que yo soy, aunque yo no necesariamente esté en completo concordancia o de acuerdo con las ideas que ahí se plantean. Pero incluso cuando no estoy de acuerdo, eso implica que yo pueda opinar con respecto a eso, tal vez. Ah, qué interesante eso, ¿ya? ¿Correcto? O sea, Ah, has no es que vaya a trabajado... estar criticando, hoy no hay No, que por ver lo que está cierto, diciendo, no, claro. pero sí puedo opinar con respecto a eso, con respecto a lo que hacen los personajes. No es que lo haga siempre, te Ujú, digo que creo que existe esa libertad, a eso me refiero. correcto. Sí, Ahora, sí, sí, yo sí. sí lo hago a veces, Ujú. en algunos cuentos en que me parece que es necesario. Ya, eso respecto del relato, ¿no es verdad? Tú lo Mm, tienes, ¿no es cierto? Lo adaptas o sabes lo que lo tienes que decir de esta manera.
Cuando tú incorporas otros elementos, tú trabajas con muñecos, me dijiste, o también con otros. Sí, mira. ¿Haces alguna aplicación especial? Cuéntame. Sí, lo que pasa es que generalmente cuando hago trabajos para niños y niñas, el trabajo infantil, ahí suelo incorporar marionetas y entonces yo soy una narradora y de pronto aparecen algunas marionetas, pongo las manitos, algunas marionetas que van haciendo los personajes cuando es necesario. Hay otras oportunidades en que no uso marionetas y que no uso ningún objeto animado. Solo soy yo. Depende en realidad del contexto, depende de la instancia en la que se presente. Ahora, cuando incorporo los elementos, por ejemplo, las marionetas, por poner un ejemplo, ahí es simplemente porque siento que hay una necesidad de llevarlo a ese lenguaje también, de incorporarlo, de hacer que esas dos cosas dialoguen, estas dos artes dialoguen. Claro. Porque tú llevas el cuento hacia los personajes, ¿no es verdad? A ¿Tú te veces. involucras como narradora dentro de ello o lo haces o lo separas en algunos casos? A ratos puedo dialogar con el personaje, a ratos estoy contando, Es muy entretenido. contando lo que está pasando y tengo las marionetas acá. Yo trabajo generalmente con muñecos que yo estoy ahí presente, no es que no trabajo con los títeres de guante que estoy detrás, no trabajo esa técnica, que la encuentro hermosa, pero agotadora para los brazos. Pero lo trabajo aquí, que también es agotador. Eso, tampoco trabajo las marionetas de hilo, viste que las marionetas de todo el mundo. Sí, pues. O los muñecos, bueno, como quieras llamarlo. Pero sí a veces se hace necesario y ahí hago una obra que para mí ya es una obra de arte escénico, porque involucra otros elementos. Cuando hago narración oral, a veces si uso solamente una marioneta, digo, sí, esto es narración oral con Claro. títeres o con marionetas. Pero si no, es narración oral. Lo hago sin otros elementos. Pero sí también el vestuario, por ejemplo, cuando es para niños, yo sí uso un vestuario un poco que tenga que ver con el cuento que voy a contar. Así lo elijo. Claro, que se incorpore a la Que propuesta tenga que ver, escénica. sí, que tenga que de ver la con misma eso. forma como eliges el texto o lo redecúa, o los personajes, ¿no es Claro, cierto? claro. Porque- Y lo mismo con los cuentos adultos. También me pasa que hay cuentos que yo siento que tengo que tener una falda, pero es una elección o una chaqueta que la pueda abrir y que en ese momento implique algo, que aporte. Claro. Y en otros momentos siento que no es necesario nada de eso. Ahora, ¿cómo realizas tú? ¿Tú te autodiriges? ¿Tienes otra persona que te va viendo? ¿Cuál es Mira. entre tu ensayo y tu dirección? En todo este tiempo he trabajado, a veces alguien me ha dirigido, otras veces me he dirigido sola, otras veces he tenido como una asistencia de dirección, como que yo tengo súper claro, ya mira, quiero esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy trabajando, quiero que me veas qué elementos son los que están ahí débiles, qué elementos tenemos que reforzar, eso pasa en ciertas ocasiones, varía en realidad. Sí, porque se da mucho que trabajamos a veces en forma muy autodidacta y autorregulada y no siempre tenemos los criterios por desconocimiento, porque pensamos que va saliendo, ¿no es cierto? Y que sean objetivos como para poder decirnos si efectivamente eso puede ir o no, o el gesto o acompañamiento, o dónde forzar la voz, por ejemplo, en algún momento. Entonces, de repente es bien importante, y también lo hemos conversado, bueno, desde compartir con un compañero que tenga objetividad para poder decirte, ¿no es verdad? O asistir a algún taller con algún capo que te ayude a perfeccionarse en eso, porque si no nos vamos convirtiendo un poquito en estos lobos esteparios de la llanura narrativa, pero no siempre tenemos el aprendizaje, normalmente se da siempre en el conjunto. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí. Ahora, yo sí pienso que, por ejemplo, cuando las personas que trabajan sin alguien que los dirija, porque hay cuentos que yo me los autodirijo, así como tú dices, y otros espectáculos que no, que tengo a alguien que me ayuda. Cuando haces cuentos autodirigidos, con el tiempo, esos cuentos se van transformando y vas probando también en el quehacer, vas viendo cómo que funciona, vas que probando no, la lo vas función, modificando, sí. lo vas adecuando, Claro, ¿cierto? claro. Eso también
lo siento igual de legítimo. Ujú. Igualmente, Entonces tenemos bien. el texto, la incorporación o no de elementos. ¿Qué otros elementos utilizas dentro de tu propuesta? Hemos conversado acerca de iluminación, audio externo. ¿Trabajas con Sí. Mira, elementos así? en ¿Los algunas oportunidades he incorporas? trabajado con músicos en escena. Ujú. Músicos en vivo, 1, 2, 3 músicos en vivo. Ah, eso ya es harto. Sí. Sí, ¿para cuánto? Sí. Mira, cuando viví en Cuba, allá... Esa yo, parte no la sabemos. ya, ¿se la contó después? Yo viví en Cuba un año, fui a hacer una especialidad en narración oral. Viví en Santiago de Cuba. Yo fui porque... Ellos tienen una muy buena escuela de narración y de toda esta cosa. de claro, realidad. también estuve en el encuentro del el Primavera de Cuentos en La Habana, pero también, pero antes estuve en Santiago de Cuba. Y ahí en Santiago de Cuba estuve con una maestra de teatro que ella hace un teatro antropológico, así lo llama, que incorpora todos los elementos mágicos religiosos de la cultura afrocubana. Bien. Y entre ellos está la herencia de la oralidad, los relatos orales, los mitos, todas las deidades que tienen los afrocubanos. Y bueno, cuando trabajé ahí también había la compañía de teatro Macubá trabajaba con músicos en escena. Y ahí hicimos en el Festival del Caribe un espectáculo en el que yo participé, que se hace todo el tiempo, que yo justo ese año estaba ahí, con un espectáculo, vas contando cuentos y tienes los músicos atrás que te están haciendo Qué bonito. la atmósfera. Ah, Ahora, bien, bien, súper bonito. bien. Y ahí conté cuentos afrocubanos. Ya. Y conté un cuento andino, porque esa es mi pasión también. No lo dejas pasar. Claro. Mira, qué bonito, qué bonita esa experiencia, además. Sí, bueno, y entonces eso de la música, a veces uso música envasada, puede ser, Ujú. depende, en realidad siempre depende del cuento, del espectáculo que vamos a crear. Otra cosa que yo siento que es fundamental es el trabajo vocal, y a mí sí me gusta evocar personajes, a veces a través de la voz Ujú. y de la síntesis gestual. Eso me parece súper importante, como que un personaje tiene un gesto que es característico. Entonces, ese gesto, entonces el público entiende que ahí viene ese personaje. Y es muy interesante cuando el narrador incorpora esos elementos, porque dentro de lo que es el relato, que puede ser muy bueno, a veces una imagen o la imagen de su gesto dice mucho más, ¿no es verdad? O puede reemplazar el gesto o la palabra. Claro. Y es muy interesante porque se infiere, digamos, la actitud de lo que está diciendo. No conozco muchos colegas que lo utilicen de forma como marcada. Sí, de forma natural, que forma parte también de la expresión, pero que lo tengan puesto y marcado para el relato, porque eso tú lo estudias y lo incorporas decididamente, o sea, está en el guión, Sí. ¿no es verdad? Sí. Claro, claro. Ahora, yo creo que también tiene que ver con mi forma de ser, Ujú. porque yo soy una persona que hace muchos gestos. Entonces, yo creo que por eso mismo es que Es verdad. utilizo También esa hay que respetar herramienta. la naturalidad. Eso. Claro, pues entonces, como justamente la narración oral te permite ser tú, Ujú. así como decían en una de las entrevistas, o en una de las conversaciones, decían, claro, si eres músico, incorporas la música. Ujú. Yo hago gestos, entonces Se te los ve muy incorporo. feliz cuando hablas de esto Sí, y muy contenta cuando tú hablas de lo que haces. Te tiene tremendamente satisfecha lo que estás haciendo. Sí. En todo orden. mira, yo no me imagino la vida sin el arte. Porque imagínate, yo desde los 7 Sí, años pues, ha sido tu vida, tu existencia. siempre he estado prácticamente. vinculada a eso y tengo 44. De los 7, imagínate, siempre he estado ahí. Ahora, profesionalmente, claro, yo 22 años dedicada a la profesión y he tenido la fortuna de hacer teatro. De Qué hacer bonito. teatro en poblaciones, de hacer teatro en comunidades, de hacer también teatro con funciones privadas, vendidas, y que eso te permite también tener los recursos para Claro. hacer otras cosas que están dentro de tu búsqueda. He podido estudiar, me he dedicado a estudiar Qué bonito. bastante. Entonces yo estoy súper agradecida y soy muy feliz de ser Ujú. artista escénica. Y lo Eso, transmites
¿Sí? en la conversación, sí. Ah, qué bueno. Las confesiones de edad forman parte de la libertad que el programa Ah, le no tengo entrega problema. a los invitados. Así que, ¿cómo será de relajado conversar acá? Que las personas no tienen problema. Es un chiste machista, Sí. nada más que eso. Vamos a hacer una pequeña pausa de algunos segundos y volvemos con nuestra encantadora invitada Carolina Emperatriz. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Hola, estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, Carolina Díaz, Carolina Emperatriz. ¿Y por qué lo de Emperatriz? Ah. Expliquemos ahora. Mira, hace 3 años yo quería fundar una compañía de teatro y oralidad. Ya. Andaba en esa bola. Y dije, ya, compañía de teatro. Y un nombre. Y buscaba un nombre que tuviese que ver con la madre tierra. Pero no le quería poner Pachamama a la Claro. compañía, ni madre tierra tampoco. Porque pensaba que eso también me iba a como a limitar, porque inmediatamente iba a ser como que, entonces solamente hacen cosas como andinas, Claro, o casi que segmentado hippie. hacia eso, claro, Ok, claro. como que es muy volada, no. No quería que se fuese por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué quería lo de la madre tierra? Porque estaba desde hace un tiempo investigando en torno a las diosas y a la gran diosa y a la Ya. diosa de los 1000 nombres. Y como ¿Cuál es estaba esa? en eso, la diosa de los 1000 nombres. Sí. Es la diosa. Ya. Entonces, como estaba en eso, que es la madre tierra también, y como estaba en esa investigación, justo tengo una amiga que es terapeuta, que trabaja con terapias y tarot, Ujú. y estábamos viendo las cartas y ella y aparece la te carta aparece de la emperatriz. Y la encontré tan linda, le dije, ¡ay, qué linda la emperatriz! Y empecé, como que andaba mirando para todos lados y en todas partes aparecía emperatriz. Y cuando vi bien el significado, ella me lo explicó, lo leí después, y tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver Mira. con la maternidad, tiene relación con la protección. Y todas esas cosas me hicieron Sí, sí, sentido. claro, por Y supuesto. dije, bueno, claro. quiero una compañía que sea eso. Y hablé con un amigo, actor, le dije, oye, hagamos una obra de teatro. Y aparte yo voy a seguir haciendo los cuentos, pero Ujú. siempre bajo el nombre de Teatro de la Emperatriz, Teatro de Realidad, para estar siempre ligada como a eso. Y desde ahí. Es muy hermoso. Además que Emperatriz tiene, claro, tiene una carga también de poder detrás, ¿no es verdad? De lo que significa Sí, como- claro. Además, Pero yo me lo gusta el encuentro muy deseo con elegante, eso. además. Sí. Mm. Bueno, igual también con mis amigas les bromeamos que, ay, como que te vas a creer la muerte de la emperatriz. Sí, bueno, igual es como que si genera eso no importa. También No, yo lo puede veo ser como una así. cosa de... no es como de solvencia, lo veo. Ah, Como, ya. ¿te fijas? Como que, oye,
yo soy quien soy y tengo Sí. ese carácter. Como digamos, empoderada. Empoderado. Eso sí. Empoderamiento. Eso sí, también a eso me estaba refiero, también esa sí. idea. Y Sí, con mucha elegancia. sí. Eso es lo que difiere, por ejemplo, para mí, desde mi apreciación del lenguaje emperatriz de Reina, por ejemplo. Claro. Que es otro, ¿te fijas? Sí, claro. Es distinto. Creo que además te calza muy bien. Está Valesca Paola Valencia Núñez, nos está viendo, fíjate. No sé si lo conoces. No. Pero la saludamos porque nos está mirando. Y además, hay 3 personas, no sé cuáles son los más que Sí, están, yo tampoco pero las bueno. puedo ver. Lo que importa es tanto nuestra presentación de ahora que va en vivo. Esto tiene también 2 repeticiones, los miércoles y los domingos. Y luego queda en YouTube para que vayamos después teniendo todo el conjunto. Y en realidad ha sido re interesante. Yo he repasado algunas conversaciones que hemos tenido Sí. y es muy interesante. Hay cosas que en la conversación actual yo sé que se me van a pasar y cuando las vuelvo a ver, oh, qué interesante lo que Sí. dijo, me quedé. Es Sí, muy agradable. yo de también reconocer eso. sigo bastante el programa, lo veo todas las semanas cuando sale, cuando tú pones el anuncio, yo lo veo, me gusta escuchar las reflexiones que hacen los compañeros, las compañeras narradoras, porque a partir de esas reflexiones también Ujú. se generan nuevas reflexiones en una misma. Eso. Y eso me gusta, porque generalmente nosotros, o yo, para hablar por mí nomás, voy a decir, no, mira, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Y después digo, en realidad, esto no es solo esto, tiene otras cosas, otros matices. Y cuando escucho a las personas hablar, a las personas que se dedican a esta profesión u oficio, me nutre también. Mm. Y por eso que encuentro súper bueno que existe este Sí, programa. ha sido sumamente enriquecedor en eso, fíjate. Yo, no sé, ojalá pudiera después hacer una compilación o algo. Me ha gustado mucho. Y cómo vuela el tiempo, porque fíjate que nomás ¿Qué? llevamos 39 minutos conversando. ¿En qué estás ahora, Carolina? Cuéntanos cuáles son tus proyectos, hacia dónde vas, qué es lo que estás proyectando hacer. Mira, yo me dedico, soy docente universitaria, hago un curso electivo de formación general en la Universidad Viña del Mar, ¿En el mar? Ujú. desde el 2014 que estoy en ese... Ya. En ese ¿En qué área? de formación general. Ya. Y formación es- general son cursos electivos que están al interior del sistema educativo, o sea, son Ujú, ramos Desarrollo con nota. personal, habilidades Y comunicativas. yo estoy en el área de cultura. Ya. Narración oral se llama el Ah, qué curso. lindo. Ya. Y enseño narración oral. Ahora, el objetivo de ahí no es formar narradoras o narradores, que sí puede ser. O sea, podría ser que salga uno o más. Pero el objetivo es sensibilizar frente a las actividades artísticas, escénicas en este caso. Y que desde esa sensibilización las personas se interesen por ver, por valorar, Ujú. por llevar a sus hijos, a sus hijas, a su familia. Todos viven la experiencia de contar un cuento frente a público y ese aprendizaje significativo también los motiva. A algunos me escriben diciéndome, oiga, profe, gracias a este curso pude hacer una súper buena defensa de mi tesis, porque nunca me imaginé que iba a ser capaz de estar parado frente a tanta gente, pero contar un cuento me sirvió para eso. O sea, se pueden desprender esas habilidades para otra cosa, pero yo no Pero enseño, principalmente yo no les es digo, así. este es un curso para aprender a hablar Claro. frente a público. No. Jugamos a través del juego dramático, del juego, como jugamos cuando somos niños y niñas, y también vemos cosas teóricas. Y bueno, trabajo vocal, la síntesis gestual, que es una cosa que me interesa bastante, el trabajo del texto, para que ellos se sientan y vivan la experiencia que tiene que vivir un artista narrador oral. Claro. Y hay algunas personas que tienen bastante habilidad, hay gente súper buena. Es muy bonito eso cuando uno alcanza a descubrir ese talento y queda con el bichito del alumno. Yo hice un taller parecido durante 4 años en Santiago y muy enriquecedor. Por ahí quedaron 2 o 3 prendidos que ya están, los mandé al Sinoch, que vamos a hablar de eso, para que siguieran profundizando. Claro. Y me llamó mucho la atención que al menos el logro que yo reconozco es que desde cada personalidad ellos enfrentaban porque estaba el niño tímido, la mayoría era porque querían aprender a hablar, ¿cierto? Y estaba el otro también que además vinculaba con canto y cosas. Cada uno hacía en el fondo lo que le llamaba la
la atención o lo que le llamaba a hacer, digamos, dentro de su propia forma de ser, pues volcarla hacia Sí. adentro. Y principalmente, como tú dices, sensibilizar, porque no tienes tampoco el tiempo para hacerlo todo, pero el dejar en el gusto por eso y la Dejar. asistencia y entender de que es un trabajo que es tan valioso y con tanto esfuerzo que cualquier Claro. Y también porque al valorar o al tener una cercanía con una actividad artística, también eso genera que se valoren todas las otras actividades artísticas Claro. y se entienda que las artes son parte del espíritu de una nación. Y desde esa manera, como profesionales de otras disciplinas que no estén relacionadas con el arte necesariamente, se puede contribuir a enriquecernos espiritualmente. O sea, no es necesario que solo seamos ingenieros, así cuadrados, sino que también tenemos que tener este otro lado. Bueno, hago ahí y también el electivo en la Escuela de Medicina de la Valparaíso. Ya. Y también de narración oral. Y ahora quiero hacer un curso independiente, abierto al público. Un taller abierto. Es un curso de 3 meses, va a ser los días jueves de 18 a 21 horas en Viña del Mar. Y para contactar a las personas que estén interesadas en tomar ese curso, pueden escribirme Sí, pues, a mi ¿dónde? correo carolinateatro@gmail.com Carolina Teatro arroba gmail.com. gmail.com o por Facebook Carolina Lo Emperatriz dejaremos anotados también aquí en el, o por, en el sí, vínculo del canal. o por el Facebook Carolina Emperatriz. Ajá. Y ahí les puedo dar los datos. Vamos a ver el método con el que yo trabajo, entendiendo que es un método y que después cada persona va construyendo Claro. sus propios métodos en su propia búsqueda. Pero este sí tiene el objetivo de formar narradores. O sea, eso iba a preguntar, es un taller para narradores, Para que las personas que interesados quieran en ser cuentacuentos. ser cuentacuentos o cuenteros Qué bacán. o cuenteras. Sí, y nos dijo Sandra que puede ser narrador oral, es que narra cuentacuentos, a ella le gusta cuentera, Así. porque es una actividad que involucra más cosas. Y eso va a ser en Viña, por lo tanto, quienes estén interesados pueden perfectamente acercarse a Carolina Emperatriz y búsquenla ahí, y va a ser una excelente profesora para todos los que estén interesados en el arte de narrar. Y además quiero añadir a lo que decía, que es una actividad, la narración escénica, aquellas actividades que nosotros realizamos, que son importantes, que son esforzadas, que merecen respeto y merecen también la retribución que corresponde a un trabajo como cualquier otro cristiano lo hace. Por supuesto. Como Claro, muchas veces claro que han sí. venido a Sí. decir. Sí, Y siempre se varios discute hemos tenido bastante acerca de experiencias. eso, sí. ¿Quién no Porque ha tenido tomo- experiencia respecto del, ay, eso cobra? y ay, cobra. Claro, pero sí contar un cuento, Sí, ¿no? sí. Bueno, sí. Yo peleo bastante con eso. Yo trato de no ¿Cómo trabajar manejas gratis. tú ese aspecto? Porque los actores Trato de no tienen- trabajar gratis. Exacto. Digo trato porque a veces, mira, yo durante mi carrera me he mantenido, por decirlo así, muy marginal, porque me ha gustado mucho trabajar en sectores populares Ujú, y que no son tan visibles. Eso es una decisión política mía. claro. Y claro, ahí los valores son distintos. ¿Ya? Ahora, eso tiene que ver también con la formación que yo tengo, con quiénes fueron mis maestros, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Y también con mi conciencia social, de dónde yo vengo, mi familia, con todo eso. Bueno, y ahí, claro, ahí los valores son distintos, pero también yo postulo a proyectos, me he adjudicado varios proyectos durante estos años y también trabajo, por ejemplo, si voy a un colegio cobro, si voy a un jardín infantil también cobro, una empresa. No, por supuesto. Sí. Sí, el valor es el precio es lo que nosotros queremos Claro. cobrar por eso, pero es evidente que hay lugares en donde es un despropósito cobrar, pero el valor puede estar en la asistencia, Claro. por ejemplo, que te vayan a ver, Claro. en el respeto en la escucha, o en la participación, si la obra o, Sí. la presentación lo involucra. Claro. Y yo creo que en muchos aspectos eso se da mucho mejor, sin querer tener un prejuicio sobre eso, pero es por experiencia propia. He tenido muy buenas experiencias respecto de público, pero en los lugares que uno llama, entre comillas, por ponerle una ficha, carenciado,
la atención que me han puesto para mí han sido de verdad memorables. ¿Ya? Sí. Y la participación en situaciones muy particulares que ni siquiera pensaba contar, pero que queda ese encanto, esa magia de saber Sí. que estás siendo presente y testigo de un momento para todos muy, muy especial. Sí. Ahora, a mí, por ejemplo, me pasa que yo he estado, por lo general no estoy en salas, o en bares, o en eso. Estoy a veces, pero cada cierto tiempo, porque me pasa eso, que a veces el público va, por ejemplo, a un bar, va y claro, hay que formar el público. Entonces a es. veces van y se pone a tomar, y entonces te tira una broma, a las mujeres sobre todo. eh, Y y, suenan los platos. y claro, entonces esas cosas a mí me complican un poco para trabajar. Yo por eso que prefiero funciones privadas. Lo prefiero en verdad, porque sé que ese público está ahí, ha sido convocado, incluso si lo hacemos en una junta de vecinos, pero es privada. Ujú. Dentro de, ¿me entiendes la idea? Sí, absolutamente. Eso me Nunca me ha convoca tocado más. callar a alguien, pero acá en Quilpué, que tenemos un lugar que nos acoge muy bien, Fratelli y Amici, y se ha ido creando una cultura en el público que va. Pero un día había un tipo que hablaba y hablaba, estaba muy feliz conversando con su pareja. Pero yo estaba contando un cuento, y la demás gente obviamente ya estaba escuchando, ya había logrado involucrarlo, entonces empezaron los ch. El tipo, no sé si lo hacía con su qué o qué. Y tenía dos opciones, una que no iba a hacer, pero me dan una gana de ir a patearlo al tipo porque no me estaba dejando. Así que lo que hice, me acerqué y les conté el cuento a ellos. Ah, ya. Y afortunadamente entendió la indirecta y se involucró en el cuento. Y Claro. más se involucró la pareja que tenía, porque parece que le estaba dando la lata, porque se giró y me siguió escuchando después que yo ya caché que habían puesto atención, seguí. Ella prefirió que la cuenteras tú. Claro, claro, así parece. Por mucho esfuerzo que estaba haciendo. Es lo más Sí. desagradable que he tenido. El resto, bueno, con niños uno siempre Es tiene que, sus claro, no, bueno, con los niños. Pero principalmente tiene que ver con eso. Ay, porque, y además porque tú dices, pero si en verdad ni siquiera me están pagando a veces. Entonces además no hay un respeto. A veces sí, a veces pasa que el público ya está educado, que justo del local tiene Sí, un público sí, ese que es es asiduo y todo, es otra la experiencia. Eso- Hay de todo en eso, verdad. O sea, claro, no es claro. que quiera negar una cosa a la otra, sino que te digo que yo prefiero esas No, por instancias cierto, como, sí, es una como elección. cerraditas, como que es para eso, que no nadie esté consumiendo nada más que estar ahí, deleitándose, comunicándonos, viviendo esa experiencia íntima. Eso me gusta, Sí, la no, intimidad. por cierto, se da en esos lugares mucho mejor que en un espacio donde además tomas otras cosas. Claro. Pero es una pega que yo creo que es importante, educar a la audiencia. De a Oye, poquito. pero eso ¿Cachai? es una pega que se está haciendo en todas las artes escénicas, constantemente, la formación de audiencia. Es porque constantemente se está cambiando las generaciones, ¿cierto? Como lo obvio. Y constantemente hay que estar educando. Mira, ¿sabes qué? Escuchaba esto de que hay personas que nunca han visto contar un cuento. Hay personas que nunca han visto una obra de teatro. Seguramente. Hay personas que nunca han visto. Mira, yo el año pasado me cambié de casa y la persona que iba el chofer y el joven que estaba ayudando. Y el chofer me dijo, oye, a mí me encanta el teatro. Porque yo le dije que soy actriz, narradora de cuentos y todo. Me dijo, me encanta eso. Y yo le dije, ¿has visto teatro? Me dijo, una vez. Y lo encontré bacán la experiencia. Y le dije, ¿por qué no has visto más? Me dijo, porque no se me ocurre ir a verla. Y el joven del lado, le digo, ¿y tú? Me dijo, nunca he visto una obra de teatro, menos he escuchado un cuento. O sea, si el teatro que está ya es parte de la élite, Claro, ya ¿cierto? Está instalado. instalado. Y en la narración oral, eso es lo que me gusta de la narración oral, que es popular, que no es parte de la élite. Por eso ha costado tanto incorporarla como un arte. Mira, qué interesante lo que Porque lo mismo pasó con los títeres. dices. Sí, Los títeres hace poco que está considerado como un arte aparte del teatro. es verdad. Y Pero por porque ser somos- popular, porque a lo mejor somos- estaban sí, pues. menoscabados respecto de las Porque es otras. popular, porque va de Claro, aquí para allá, claro. porque no es Es obediente, como la ópera. porque el narrador oral opina cuando está contando. Entonces, a mí me gusta no ser parte de la élite, me gusta eso. Y me complica cuando se empiezan a generar grupos que podrían ser como elitistas, como cuando se dice, de aquí surgió. Eso a mí me genera conflicto Sí, político y artístico.
Porque mira, la narración oral, yo no creo que haya nacido en Chile en los 90. Mm. No creo eso. Creo que ese es un movimiento dentro de la narración oral. La narración oral ha existido siempre, así como ha existido el teatro. Yo vi, mira, ¿sabes por qué? Porque cuando yo tenía 13 años, no, 12 años, porque todavía no estábamos en democracia, se estaban haciendo unas manifestaciones en distintas partes políticas, y a la vuelta de la casa donde yo vivía, en la población que yo vivía en Iquique, se hizo una actividad de política, ¿cómo se dice esto? Escondida, ¿ya? Ay, se me fue la palabra. Bueno, clandestina, eso. Fuimos en la noche, fuimos con mis tías. Y ahí contaron un cuento. Hicieron poesía de Neruda, pero contaron un cuento. Yo en ese entonces lo vi y contaron un cuento, y encontré precioso, contaron un cuento, era niña igual, y mis tías ahí estábamos viendo un cuento. No recuerdo el cuento, pero sé que contaron un cuento, porque hablábamos en la casa de que habían contado un cuento. Entonces sí existía. Sí, claro. ¿Ves? Entonces, son movimientos dentro del arte. Claro, eso es lo que yo creo. Yo quisiera instalar como esa discusión. Un primo de mi abuela, de mi abuelita paterna, vivían en la Salitrera Victoria. El primo, actor, cuenta cuentos y recitador de poemas. Años 50, 60, él se dedicaba a eso. Sí. ¿Eso qué significa? Que sí existía el oficio. Un amigo que tengo que es colombiano, vino, me comentaba el que vino del año 86, 87 a dar unos talleres aquí, a Santiago. Entonces, por eso cuando se dice, no, ahí surge la narración oral, surge ese movimiento, porque si no, estamos siendo siempre, como siempre, centralistas, capitalistas. Estamos siempre, no, ahí nomás surgen las cosas. No, pues no surgen ahí nomás. Son movimientos que se generan. Bien interesante lo que dices, porque bien peleadora, ¿no? No, pues son opiniones. Pues, yo creo que es importante tenerlo en cuenta en el sentido de que claro, es muy difícil decir, mira, esto es como si nos juntáramos y a partir de ahora vamos a hacer... No, lo más probable es que esto sea lo que hemos venido haciendo de antes, se va consolidando. En el campo está la tradición oral de los mentirosos, que es muy antigua, y que se supone que es cada quien cuenta la mentira más grande, y eso es mucho más atrás de los años 80. Tal vez, como tú dices, son momentos, son hitos en los cuales a lo mejor uno los puede reconocer como una determinada fecha, pero forma parte, claro, de una actividad que por lo demás, estando dentro de la naturaleza humana, es quizás desde cuándo. Claro, a mí porque me contaban cuentos desde niño, sí, también lo escuché en el colegio. Quiero decirte algo, porque incluso yo pienso que ese movimiento que surge en los 90 con un grupo de personas, a quienes respeto como artistas, es distinto que el movimiento que hay hoy. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que se ha masificado mucho más la narración oral, gracias, por ejemplo, a Fundación Mustaki, que escuché en un programa que tú tomaste un curso con ellos, conozco a varios narradores que se han preparado con ellos. Entonces, ahí yo siento que se genera otro movimiento dentro del arte de la narración oral. Ambos legítimos. Así como hay otros que son estos los solitarios que tú decías, como lo fui yo en un momento. Que claro, cuando se empezó a dar todo esto, tanta movida, y me encontré con un narrador y le digo, oye, si es que yo también quiero ser parte del... Hablé con... Quien me invitó fue el Bran Montiel, me invitó a Sinoch. Y dije, sí, voy a ir, me parece súper bueno que uno empiece a conectarse con otras personas. Yo siempre he sido me he mantenido siempre muy al margen, como haciendo el trabajo. No ¿sabes qué? Simplemente por no tener como tantas ganas de asociarme nomás. Pero como te digo, yo siento que esto es un arte que ha estado siempre presente, que existen distintos movimientos y cada quien va poniendo como como estos movimientos van poniendo como estéticas. Y también van marcando y van dejando huella, por supuesto. O sea, el trabajo que se ha hecho aquí en la Quinta Región, con las personas que son súper conocidas, por la mayoría, súper importante e interesante. Lo mismo pasa en Santiago. Por ejemplo, después, en unos años más, nadie va a poder decir, oye, Sinoch, ¿qué es eso? No.
todos van a poder reconocer. Claro. También van a poder reconocer la labor que ha hecho la fundación en la que tú estudiaste, otras fundaciones, otros maestros que se mantienen al margen de eso y que hacen una escuela particular, por decirlo así, como yo, por ejemplo. A ver, son diversidades que existen y que conviven y que pueden seguir existiendo y conviviendo como asimismo ocurre en otras artes. Claro, yo pienso que todo forma parte del camino que toma este arte. O sea, evidente que hay, como te decía recién, hitos, referentes, ¿no es verdad? Mira, tal persona empezó a lo mejor y a lo mejor marcó un momento. Yo encuentro que entrar a la discusión si eso entrega mayor o menor categoría, creo que absolutamente estéril y no lleva a ninguna parte. Lo importante es, por lo menos en mi caso, lo que yo aprecio de los antiguos, por así decirlo, ¿no es cierto? O aquellos que han marcado algún hito, es la posibilidad que nos tienen de decir, mira, por donde va es la visión que yo tengo porque he recorrido esto y creo que a lo mejor no estamos desviando o vamos bien, o bueno, la opinión que tengan, ¿me entiendes? Y eso solo te lo entrega alguien que haya podido marcar una señal en algún punto determinado de la historia, entendámoslo así. Sí, ¿ya? claro, eso sí. Como a lo mejor lo podremos marcar cada uno de nosotros, pasado el tiempo, ¿no es verdad? Y poder decir, mira, cuando yo conversé con todas estas personas, lo que se veía era esto. La percepción que yo tengo de los 20 entrevistados que tuve era esta. Hoy día yo puedo decir que es otra. Y eso le servirá al que esté en ese momento, bueno, para enmendar el rumbo, si es que corresponde. No sé por qué tiene que haber valoración en eso. Pero por lo menos para poder saber el lugar en donde están. ¿Me entiendes? Claro que y sí. yo creo que eso es el valor de quienes han hecho cosas. Porque lo importante de todo lo que podemos decir, bueno, fulano o fulana. Primero es hacer el asunto y después vemos efectivamente. Claro, y porque van creando también métodos de trabajo. Claro, cada uno de las personas que se han dedicado a enseñar van dejando un sello en su estudiante, y esos estudiantes después toman curso con otros maestros y otros, y se van nutriendo y van formando un sello nuevo, un método nuevo. Claro que sí. No te puedes cerrar con uno. Mucho se critica, por ejemplo, de la escuela Mustaki. Yo he escuchado críticas directas y me parece que son bastante injustas, porque es evidente que si una persona se queda como que se casa con una forma de enseñanza, las escuelas por naturaleza tienen una manera, se definen a sí mismas, si no, no serían escuelas. Ahora, es la responsabilidad de cada quien, bueno, ver si de verdad esto que a mí significó los rudimentos para este arte es lo que a mí más me acomoda, me queda muy bien, perfecto, sigo, lo desarrollo, lo perfecciono. O voy buscando otras variables. Si yo vengo desde la oralidad, tal vez lo mío sea el teatro, la expresión corporal. Si yo vengo del teatro, a lo mejor lo mío es el gesto, a lo mejor. Pero eso ya es un camino propio. Claro, pero también, por ejemplo, sumando lo que tú dices, las personas que damos cursos de manera independiente, sin tener como una escuela más grande que te esté respaldando, también tenemos una forma, escuela, un método, claro, también es una escuela. Pero claro, evidente, un maestro puede ser hace una escuela. Así es. Claro, sin necesidad de la escuela, no en términos de organización, sino que desde lo que significa una visión. Si yo hago un taller, voy a enseñar, y de hecho yo lo digo, lo que van a aprender conmigo es desde el punto de la oralidad, desde la palabra. Si a alguien le interesa esto y quiere profundizarlo, busque un taller, ¿no es cierto?, una maestra, un maestro que vaya desde la expresión, por ejemplo, del teatro, o desde el clown, que yo los mando siempre a claro. Porque evidentemente yo no desarrollo eso porque no está en mí en forma tan sostenida. Sí puedo trabajar el tema del verbo, la palabra, el vocabulario. Sí. Pero yo creo que eso ya es responsabilidad del que le gusta. De cada quien, sí, por supuesto. Y los caminos se van haciendo al andar y los maestros van apareciendo. Y así es con todas las artes, con la música, creo, claro, o sea, no sé, por la guitarra, un estilo, una forma, vas a un maestro, vas a otro, vas a otro. Claro, evidente. Lo mismo en el teatro. Oye, es tan interesante lo que estamos conversando que me da mucha lata que el tiempo haya pasado. De la forma en que ha pasado, porque ya son más de las 7. Pero vamos a apoyarnos en que partimos tarde, le vamos a pedir permiso a la producción y nos quedan 7 minutos. Ya. Y en estos 7 minutos hacemos un pequeño de segundos y volvemos con lo que le pedimos a todos los narradores invitados, que se despidan con un cuentito, ¿te parece? Bueno. Así que hacemos una brevísima pausa y volvemos. Somos América RTV, emitiendo nuestra señal en vivo
Desde Quilpué, capital de la provincia de Marga Marga, para toda la región, el país y el mundo entero. Guardando su resplandor. Me contaron que hemos tenido una muy interesante conversación con Carolina Díaz, Carolina Emperatriz. Y Carolina, siempre nos despedimos pidiéndole a nuestros invitados que nos regalen un par de minutos de cuentos. ¿Te parece? Ya, mira, voy a contar un cuento muy cortito, que es de mi creación, Ajá. y después voy a contar otro cuento que también es muy cortito, Perfecto. que es un mito Ningún andino. problema. Ya, el primero es un cuento mío. Se llama El calcetín de lunares rojos. 5 calcetines sin su par había dentro de mi cajón. Así que yo los tomé, hice 2 parejas, y el calcetín de lunares rojos quedó guachito en mi mano. Lo iba a botar en el basurero del baño, pero de repente pegó un salto hacia la ducha, como si supiera que ahí estaba desde siempre su real destino. El calcetín de lunares rojos hace tan linda pareja con el jabón aroma a miel. Son una fusión pomposamente perfecta. Ya quisiera usted tener la suerte de ese calcetín guacho. Bueno, y el otro es un mito andino de la zona de Tarapacá, de Colchane. Dicen los antiguos que antiguamente no había sol, solamente existía la luna. Y de pronto empezó a surgir el rumor de que iba a aparecer el sol. Nadie sabía lo que era. Todos decían que iba a ser muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Y tuvieron que construir casas para protegerse de ese poder, de esa fuerza. Y cuando hicieron eso, se enteraron además que iba a aparecer por el oeste. Entonces, para protegerse, construyeron las casitas con las puertas mirando hacia el este. Un día, al terminar su trabajo la luna, apareció el sol, pero por el este. Lamentablemente, en ese mismo momento, aquellos que miraron al sol quedaron petrificados, se calcinaron. Los antiguos dicen que ese cuento es verdad, aunque los científicos no lo crean. Eso pasó. Qué bonito. Qué hermoso la manera en que nos hemos despedido de esta muy interesante conversación. Muchas gracias, Carolina. Gracias a por ti. estar acá. La próxima semana nos encontramos con 2 narradoras muy, muy interesantes, como han sido todos nuestros invitados. Elcita Rosa y Marta Moanen. Nos vemos en 7 días.